Shalom a todos, bendito sea el Eterno por su hermosa palabra, de lo cual me gustaría continuar en el libro de Mateo capítulo 26, de lo cual ya hace unas semanas atrás lo había concluido en el verso 5, de lo cual mirando en el título, el complot para aprender a Yeshua. Miramos que en esa enseñanza, en esos primeros versos de este capítulo, miramos que el Señor Yeshua le dice, estando él con sus discípulos, que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y que en esa Pascua él iba a ser crucificado. Él se iba a entregar como el Cordero Pascual, por lo tanto, entregándose en ese momento. Por lo tanto, hay que entender que esa muerte que el Señor Yeshua hizo fue algo que ya estaba determinado por su Padre. Él vino a hacer esa obra redentora a este mundo, a darnos a conocer que por medio de ese sacrificio, su muerte da redención. Y así como también la Pascua es algo también a llegar a reconocer que también es una redención también. Por lo tanto, miramos que el Señor Yeshua nos dice que Él iba a ser entregado a manos de quienes, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo. Y que por lo tanto ellos se reunieron con un fin. Ellos sabían qué es lo que iban a hacer, para que así el pueblo no se diese cuenta que ellos estaban haciendo un complot para asesinar al Señor. Y que en última instancia ellos iban a llevar al Señor Yeshua al sumo sacerdote llamado Caifás, y que este sumo sacerdote llamado Caifás fue constituido por el Imperio Romano. Así podríamos decir que quien lo crucificó fue Roma. Así que miramos que en el verso 6 nos habla en el título, Yeshua es ungido en Betania. Una misma enseñanza que va de la mano con el capítulo 26. Y nos dice de esta manera, y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, miramos que en esta primera enseñanza, miramos que el Señor Yeshua se reúne y que por lo tanto también miramos que Betania queda a unos 3 kilómetros al lado oeste de Jerusalén y que al lado oeste de Betania también queda el Monte de los Olivos, algo muy especial en esta enseñanza. Por lo tanto, miramos que Simón fue sanado por el Señor Yeshua. Algo que también podemos llegar a sacar. 2 cosas que podemos sacar de aquí. Que él fue sanado de su lepra y que el Señor Yeshua cena con sus discípulos en esta casa. Simón, que una vez tuvo lepra, él, cuando entendemos el contexto de la lepra, entendemos que cuando una persona tiene lepra, es relegado hacia las afueras del lugar de donde reside, para no contaminar el lugar en donde está viviendo. Por lo tanto, eso es algo muy importante. El Señor vino a este mundo también a sanar. En el verso 7 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Miramos que esta mujer llega con un perfume, con alabastro, con un ungüento tan costoso, y lo derrama sobre la cabeza del Señor Yeshua, estando él reclinado en la mesa. Miramos que en el verso 8 nos habla de esta manera, y leemos, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Miramos que los discípulos en ese momento no tenían una actitud de reino, sino que estaban mirando qué es lo que había hecho esta mujer, y según ellos en su mente, esta mujer hizo mal en desperdiciar este perfume,
tan caro que se pudo haber vendido a gran precio y dárselo a los pobres, según en sus mentes, según así ellos tenían pensado, planeado hacerlo, pero realmente no era así. Miramos que el Señor Yeshua, el que conoce los corazones, miramos que Él con sabiduría discierne los pensamientos del ser humano y por lo tanto nos dice en el verso 10, y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y esta buena obra la vamos a encontrar un poco más abajo en los versos y por lo tanto nos dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y miramos que el Señor Yeshua nos exhorta esta misma enseñanza en la Torá, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, verso 11, en donde nos expresa que siempre tendremos pobres con vosotros, porque algo tenemos que tener en cuenta. No sabemos cuándo nosotros podemos encontrarnos de esa misma manera. El Señor nos habla en uno de sus mandamientos que nos dice, amarás a tu prójimo. Un mandamiento que también se basa bajo el fundamento de la Torá. Les invito a que leamos todo ese contexto desde el 1 al 11 para que entendamos lo que el Señor nos dice. Y leamos todo ese contexto. Porque nos dice en el verso 12, porque al derramar, y aquí miramos la implicación, que porque esta mujer hizo esa acción ante el Señor Yeshua en ese momento, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Miramos algo muy fundamental, miramos que esta mujer, siendo una mujer pobre, una mujer que lo único que podía llegar a tener en ese momento de valor fue ese perfume, ese ungüento, ese alabastro. Y por lo tanto, ella sabiendo que al estar el Señor Yeshua ahí en ese momento en la casa de Simón, ella sabía que porque Él estaba ahí en ese momento, Él iba a ser crucificado, Él iba a morir en ese momento, en esa Pascua. Él iba a morir en esa Pascua. Ella sabe eso, pero los discípulos no lo entendieron. Y vuelvo a decir, por eso sale el número 2 en las Escrituras al comienzo de esta enseñanza. Entonces, miramos que con el fin de prepararme para la sepultura. Entonces, miramos cuál es la actitud de esta mujer. Y es la actitud que siempre hay que tener, una actitud sumisa, una actitud en la cual otras personas conozcan cuál es nuestra actitud delante del Señor, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, de qué manera nosotros tenemos que comportarnos, porque ya una vez conociendo al Señor, ya una vez conociendo cuáles son esos momentos de donde son tan representativos ante la Torá, las fiestas del Señor, ese momento, así también como la Pascua, porque no solo en la Pascua, hay otras conmemoraciones, hay otros momentos en donde el Señor nos dice que hay que guardar sus fiestas, y es ahí donde también la Torá nos enseña. Miramos que el Señor nos habla de una manera tan precisa, tan profunda, que hacía como su muerte, que tuvo parte en Pesaj, en la Pascua, así también como los pobres, y así también como no seguir las formas no aceptadas por Él, los tipos de las actitudes que no va conforme a Él, porque con mucho más razón cuando Él estuvo aquí en este mundo, Él estuvo con nosotros y nos enseñó muchas cosas,
Pero hay algo muy fundamental que cuando Él partió de este mundo, es ahí donde nosotros debemos llegar a reconocer que debemos de esforzarnos más. Porque cuando nosotros tenemos mucho más cosas reflejadas gracias al Eterno, es ahí donde nosotros debemos de comportarnos así como esta mujer. Así que miramos que dice en el verso 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que hizo el Señor, lo que iba a ocurrir en esa Pascua, al conocer lo que el Señor iba a hacer en esa Pascua, también nos dice el Señor que se contará lo que esta mujer hizo para memoria de ella. Y miramos que en Juan capítulo 11 nos habla del 1 y leemos: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuró los pies con sus cabellos. Por lo tanto, miramos también algo muy fundamental aquí. Porque cuando dice aquí el Señor, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, y miramos que Él lo entregó todo, Él dio todo de sí, Él dio todo su cuerpo para darse como el Cordero Pascual en ese momento. Y por eso miramos que, aunque Miriam derramó ese perfume sobre la cabeza, el Señor dice que Él dio todo su cuerpo, porque igual ese perfume es ungento. Esa mujer lo llevó hacia los pies del Señor Yeshua y lo enjuró con sus cabellos. Y por lo tanto miramos, ese fue Juan capítulo 11 del verso del 1 al 2, para que tengamos un mayor contexto. Y nos habla una página más adelante en el capítulo 12. Por lo tanto nos dice: y le hicieron allí una cena, donde en Betania Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, Miriam, su nombre real, tomó una libra de perfume de nardo. Es ahí donde podemos ya reconocer de qué estaba hecho ese perfume, ese ungento. Entonces miramos que ese perfume de nardo, que un perfume puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua y los enjuró con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, es ahí donde podemos llegar a reconocer esa obra que el Señor hizo estando Él en este mundo. Esa obra que el Señor lo mandó a hacer a este mundo. Así que miramos que el conocimiento de la palabra está primeramente en conocer lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento, para así llegar a conocer el Nuevo Testamento. Así que siempre conozcamos la palabra, escudriñemos la palabra y debemos a conocer las verdades del reino de los cielos, que nos puede llegar a ser libres, personas libres espiritualmente, y no ser engañados. Y en algún momento más seguiré con los siguientes versos para poder seguir enseñando este hermoso libro de Mateo. Shalom.